hermanos, en esta tarde a ir a la palabra del Señor, hermanos, que trae como tema: en amor fuimos adoptados. En amor fuimos adoptados. Lo vamos a encontrar en Efesios 1, del 3 al 5. Efesios 1, del 3 al 5. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, venimos ante tu presencia en esta tarde exaltando y glorificando tu nombre y pidiéndote, Padre, que nos hables. Habla nuestras vidas, poderoso Espíritu de Dios. Háblanos y danos este alimento sólido que estamos necesitando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Habla nuestras vidas. Habla al que no te conoce, Señor amado. Habla aquel que habiéndote conocido se ha apartado de ti. Y habla a aquellos que siendo tu pueblo están tibios, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos. Y en Jesucristo nuestro Señor y Salvador lo recibimos. Amén, amén. Y amén. Amén. Vamos a sentarnos, amados hermanos, en el nombre de Cristo. Los que tenemos donde sentarnos. La palabra del Señor nos habla y nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra del Señor, hermanos, nos habla y nos dice que nosotros fuimos escogidos, hermanos, o fuimos elegidos, fuimos predestinados y fuimos adoptados. Gloria a Dios. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermano, porque usted y yo tenemos el gran privilegio de haber sido escogidos o elegidos, predestinados, hermanos, y adoptados en el grande amor de nuestro Padre Celestial y en su gran misericordia, hermanos. Él nos adoptó como hijos suyos. Aleluya. Amén. Por eso usted debe de darle gracias a Él, hermano, porque mire, muchos andan por ahí vagabundeando, muchos están alejados del Señor, muchos no quieren del Señor, hermano, ni siquiera poner sus oídos, mucho menos su presencia, hermano, pero sin embargo, el Señor en su misericordia, desde el momento que llegan a su casa, es porque Él los escogió, los predestinó y los adoptó, y no los desvió al camino equivocado, como muchos hermanos están desviados y Él no permite que lleguen a Él, hermanos. Y usted y yo hemos llegado y estamos en su casa, hermanos, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Es por eso que la elección de Dios, hermanos, de los que creen en Jesucristo, es una doctrina importante para el apóstol Pablo, como nos lo habla Romanos, hermanos, 8, 29 y 33, y también nos habla Romanos 9, hermanos, nos habla Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, hermanos. Mire, nosotros tenemos donde investigar verdaderamente, hermanos, cómo es que nosotros hemos tenido esa elección de parte de Dios. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña, hermano, que la elección se refiere a la
elección de Dios en Cristo, hermanos, de un pueblo para que sea santo y sin mancha ante sus ojos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no quiere, hermanos, que usted sea una oveja contaminada. El Señor no quiere, hermanos, que usted viva una vida equivocada. Él no quiere que usted viva una vida de corrupción a su manera, como a usted le parece, como a usted le da la gana, hermano, porque yo así pienso, porque yo así quiero, hermano. No, la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermano, que Él nos eligió, hermano, porque Él quiere que usted y yo como pueblo seamos santos y sin mancha ante los ojos de Él. Amén. Hermanos, pero ¿habrá alguno aquí santo y sin mancha ante los ojos de Dios? Pregúntese usted mismo, hermanos, porque yo me voy a preguntar a mí misma, ¿seré que yo estoy sin mancha ante los ojos de nuestro Dios? Porque tenemos que pensar, hermanos, en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros, hermanos, hacemos, en lo que nosotros sentimos, hermanos. Muchas veces usted no comete la acción, pero la siente, ¿verdad? Esto es lo mismo, se contaminó. Se contaminó, hermanos, porque pensó y lo sintió, ¿verdad? Por eso es que la palabra del Señor nos habla, hermanos, que el apóstol Pablo ve esa elección como una expresión de amor de Dios, cuando Dios recibe a los suyos, a todos los que reciben a su Hijo Jesucristo. Porque la palabra del Señor nos habla y nos dice que el que cree en Cristo, el Padre lo adopta como su Hijo. Claro, si usted no cree en Jesucristo, ni sueñe que el Padre lo va a aceptar como hijo, ¿verdad? Porque ese es un requisito, hermanos, que el Señor pone. Que si creen en su Hijo, hermanos, Él los adoptará y les recibirá como hijos y los hará coherederos de todas las cosas que Él tiene, hermano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso es que la doctrina de la elección, hermanos, abarca las verdades siguientes. Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que la elección es cristocéntrica. Es decir, hermanos, la elección de los seres humanos ocurre solo en unión con Jesucristo. Si usted, hermanos, no quiere nada de Jesucristo, usted no puede ser elegido. Usted tiene que creer en Jesucristo para que el Padre lo adopte y para que el Padre lo elija, hermanos, como hijo de Él. Es por eso, hermanos, que Él nos escogió, ¿verdad? Como nos lo habla en Efesios 1:4, hermanos. Y nos dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Él no le ha escogido a usted y a mí para que usted y yo sigamos la vida, hermanos, que nosotros teníamos antes de perdición. El Señor no nos ha escogido para que usted siga siendo, hermano, la mentirosa que era antes. El Señor no le ha escogido y le ha sacado de la prostitución para que usted siga en el mismo camino. El Señor no le ha escogido a usted, hermanos, que deje de ser ladrón, porque, hermano, Él lo ha escogido para que usted rectifique ese pecado, esa mala acción, que la abandone, hermanos, y que se presente sin mancha ante su presencia, ya no como antes, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es el primero de todos los elegidos de Dios. Con respecto a Jesús, Dios declara: he aquí mi siervo, a quien he escogido, como lo habla Mateo 12:18, ¿verdad? Cristo elegido es el fundamento de la elección. Solo en unión con Cristo, los creyentes se encuentran entre los elegidos. Así es que si usted no tiene una unión con Cristo,
y usted no cree en lo que Cristo dice en su palabra, hermano, mire, no nos engañemos a nosotros mismos, hermano. La palabra nos dice, hermanos, que verdaderamente solo en unión con Cristo los creyentes se encuentran entre los elegidos del Padre. Mientras, no, hermanos. Es por eso que usted tiene, hermanos, que tener la convicción de la palabra del nuevo pacto. Porque es Cristo el que nos da, hermanos, el empujoncito. Es Cristo el que nos da el galardón de que el Padre nos adopte. Si usted no cree en Cristo, no cree en su palabra, entonces dice el Padre que Él no le adoptará. Mi hermano, nadie es elegido separado de la unión con Cristo. Hermano, solamente por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque la elección es en Él. La elección es en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, como lo habla Efesios 1:7. Hermano, ¿qué dice Efesios 1:7? Mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, hermano, ¿en quién, hermanos? ¿En quién usted tiene la elección? Hermanos, la palabra del Señor nos habla bien claro, hermanos, que la elección la tenemos en la redención por su sangre derramada. Si esa sangre derramada de Jesucristo no hubiese sido derramada, usted no hubiera sido elegido, porque usted nunca hubiese tenido el perdón de los pecados. Estuviéramos todos para las llamas del infierno, hermano, si Cristo no hubiese derramado su sangre gota a gota en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿a dónde tiene que estar su apego? ¿A dónde tiene que estar su amor? ¿A dónde tiene que estar su fe? ¿A dónde tiene que estar su obediencia? En la palabra neotestamentaria. Ahí tiene que estar, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para poder ser adoptados por el Padre. Es por eso, hermanos, que Dios tuvo el propósito antes de la creación de formar un pueblo por la muerte redentora de Cristo en la cruz, ¿verdad? Por eso, hermanos, la elusión se basa en la muerte expiatoria de Cristo para salvar a las almas de los pecados. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, ni usted ni yo, hermanos, hubiésemos recibido el perdón de pecados. Ni usted ni yo, hermanos, hubiésemos llegado a ser pueblo de Dios, ni parte del cuerpo de Cristo, ni mucho menos adoptado por el Padre, porque el Padre le ha adoptado a usted y a mí, porque usted cree en Cristo, porque le ha recibido como su Salvador, porque le ama, porque valora su muerte, porque valora esa sangre derramada en la cruz, hermano, porque usted está tratando y está luchando por obedecer su palabra y ponerla en práctica para agradarlo a Él sobre todas las cosas, porque ese tiene que ser el propósito suyo, el propósito mío, agradar a Cristo sobre todas las cosas, porque Él fue el que vino a morir en la cruz por usted y por mí. Él fue el que venció a Satanás y a los demonios en la cruz, derramando su sangre gota a gota para que sus pecados y los míos fueran perdonados, hermanos, y murió y resucitó al tercer día, venciendo la muerte para que usted no muera cuando a la muerte le dé gana llevárselo, sino que usted, hermano, duerma cuando Jesucristo decida que es su tiempo de dormir. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos.
¿verdad? Por eso que, hermanos, mire, ahí en Hechos 20, 28 lo dice, y en Romanos 3, 24, 26, hermano. Porque la ilusión se basa en la muerte expiatoria de Cristo para salvarnos de los pecados. Nadie más ha dado la vida, hermanos, por nosotros. Nadie más ha dado la vida para que sus pecados sean perdonados. Nadie más que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Es por eso que la elección en Cristo, hermanos, es primordialmente colectiva. Es decir, la elección de un pueblo que se le llame a los elegidos, el cuerpo de Cristo, mi iglesia, pueblo adquirido por Dios, como lo habla Efesios 4:12 y Mateo 16:18. La esposa de Cristo, como lo dice Apocalipsis 19:7. Por lo tanto, hermanos, la elección es colectiva y comprende a las personas solo en la medida que se identifican y se asocian con el cuerpo de Cristo, la verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Hermanos, la asociación con el cuerpo de Cristo. Así lo dice Efesios 1 del 22 al 23. Esto era así también, hermano, en lo referente a Israel en el antiguo pacto, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué? Porque esto era así, hermanos, porque ellos, hermanos, ellos vivían bajo las leyes de Jehová, pero nosotros vivimos bajo las leyes de Cristo, porque Él es el que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Es por eso que la elección para la salvación y santidad del cuerpo de Cristo siempre es segura. ¿Por qué, hermanos? Porque la certidumbre de la elección de las personas sigue condicionado a la fe viva y personal en Jesucristo y a la perseverancia en unión con Él. O sea, hermanos, que la fe es en Cristo, hermanos. La perseverancia es unión con Cristo. Y la elección de las personas sigue condicionada a la fe viva en Jesucristo. Si no hay fe viva en Jesucristo, no hay salvación, hermano. Porque el que nos dio la salvación es Jesucristo dando su vida en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor, hermano. Es por eso que el apóstol Pablo demuestra, hermanos, que el eterno propósito de Dios para la iglesia es que los creyentes sean santos y sin mancha delante de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer y poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Eso se refiere al perdón de los pecados, hermanos, como lo habla Efesios 1:7, a la santificación y a la santidad de la iglesia. Y también se refiere, hermanos, a que el Espíritu Santo nos conduce al pueblo elegido de Dios hacia la santificación, o sea, hacia la santidad, como lo habla Romanos 8:14 y Gálatas 5:16, 25, hermanos. La palabra del Señor, hermanos, nos habla también, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de saber que, como dice, el cumplimiento de este plan para la iglesia colectiva es seguro. ¿Por qué es seguro, hermano? Porque Cristo quiere presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, como lo habla Efesios 5:27. ¿Verdad? Porque Cristo no quiere, hermano, una iglesia podrida, una iglesia llena de pecado,
de adulterio, de fornicación, hermano, de mentira, de robo, de brujería, de santería, de idolatría, hermano. Cristo no quiere una iglesia, un pueblo así, hermanos, manchado, con vestiduras manchadas, que en vez de sus vestiduras ser blancas, hermanos, ya están cenizas. Por eso, hermanos, que el cumplimiento de este plan para los creyentes es condicional, porque Cristo los presentará santos y sin mancha delante del Padre. Hermanos, pero solo si continúan en la fe en Él, ¿verdad? Solo si continuamos en la fe en Él. Por eso el apóstol Pablo declara, hermanos, que Cristo va a presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. Esto sí, en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio, y con convicción, hermanos, de la palabra neotestamentaria que fue dejada, hermanos, y enseñada por Jesucristo, hermanos, cuando Él estuvo en la tierra en carne, para que nosotros sigamos ese mismo camino como lo siguieron sus apóstoles, no para que lo cambiemos y ahora estemos aquí, mañana estamos allá, hermanos, y ahora creemos en Juan y mañana en Chana y pasado en el Brujo y después en el Santero, hermanos. No, Cristo nos habla y nos dice, hermanos, que debemos permanecer fundados y firmes en la fe en Él. Porque la elección para salvación en Cristo, Él la ofrece a todos. Él la ofrece al mundo entero, hermanos. No la reciben porque no quieren. No la reciben porque ponen oídos sordos. No la reciben, hermanos, porque no les gusta escuchar. Porque mire, hermano, lo que quiere la gente, lo que quiere el mundo, lo que quieren, hermanos, nada más es bendición de parte de Dios. Quieren la bendición de Cristo. Quieren que Cristo sane, que Cristo liberte, que Cristo bendiga, que Cristo consuele, que Cristo defienda, hermanos. Pero no queremos poner en práctica su palabra. Queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y la palabra del Señor, hermanos, es bien clara en decirnos que la elección para salvación en Cristo es ofrecida a todo el que la quiere, porque a la fuerza Él no quiere a nadie. Así lo habla Juan 3, 16 y 17, Primera de Timoteo 2, 4, 6 y Tito 2, 11, hermanos. Tenemos donde buscar, tenemos donde cerciorarnos de la verdad de que Cristo habla. No lo conocemos y no lo sabemos porque, mire, hermanos, novelitas y miramos, novelitas miramos, hermanos. Todo lo que es del mundo, eso nos agrada, hermanos, pero lo que es de Dios no nos parece, eso nos aburre, hermano. Eso es verdaderamente es para la gente anticuada, es para los fanáticos, hermano. Pero viene el día, viene pronto el día, hermanos, en que desearán escuchar palabra de nuestro Señor Jesucristo, y ya no estará quien la predique aquí en la tierra. Ya no tendrán la oportunidad de confirmar, hermanos, lo que tal vez algunos oídos oyeron. Lastimosamente, hermanos, esto llega a ser una realidad para las personas en particular, hermanos, según su arrepentimiento y fe, cuando aceptan el don de salvación, hermanos, de nuestro Dios, de Jesucristo, hermanos, como lo habla Efesios 2:8, hermanos, Efesios 3:17, Hechos 20:21 y Romanos 1:16, hermanos, porque la palabra del Señor nos enseña que por la fe el Espíritu Santo incorpora al creyente al cuerpo elegido de Cristo, la iglesia. Con lo cual llega a ser uno de los elegidos. Así Dios y los seres humanos toman una decisión en la elección, como lo habla Romanos 8:29, hermano, y segunda de Pedro 1, del 1 al 11. Ahora nos habla de la predestinación.
La palabra del Señor nos habla, hermanos, que la predestinación, hermanos, en griego quiere decir proorizo y significa decidir de antemano y se aplica a los planes de Dios incluidos en la elección. Porque mediante la elección Dios escoge en Cristo a un pueblo, hermanos, la verdad de la iglesia. ¿Verdad? Él no va a escoger a cualquierita, hermanos. Él va a escoger a los que aman a su Hijo, a los que creen en su Hijo, a los que han tratado de obedecer la palabra de su Hijo y han tratado y han luchado por poner en práctica la palabra de su Hijo. Porque para eso la dejó escrita Él, para que la pongamos en práctica. Es por eso, hermanos, que la predestinación comprende, hermanos, lo que sucederá al pueblo de Dios, a todos los genuinos creyentes en Cristo. Porque Dios predestina a sus elegidos. ¿Para qué los predestina, hermanos? Para que sean llamados, como lo habla Romanos 8:30. Para que sean justificados, como lo habla Romanos 3:24. Para que sean glorificados, como lo dice Romanos 8:30. Para que conforme a la imagen de su Hijo, hermanos, sean santos y sin mancha, como lo dice Romanos 8:29 y Efesios 1:4. Sean adoptados como hijos suyos, como lo dice Efesios 1:5. Sean redimidos, como lo dice Efesios 1:7. Destinatarios de una herencia, como lo habla Efesios 1:14. Para alabanza de su gloria, como lo dice Efesios 1:12. Destinatarios del Espíritu Santo, como lo dice Efesios 1:13, y creados para hacer buenas obras, como lo hace Efesios 2:20, ¿verdad? Como lo dice Efesios 2:20, hermanos. Hermanos, Dios predestina a sus elegidos para todas estas cosas. Pero también la predestinación como elección se refiere al cuerpo colectivo de Cristo, la verdadera iglesia espiritual, que incluye a las personas, hermanos, solo en asociación con ese cuerpo, mediante una fe viva en Jesucristo. Así lo dice Efesios 1, del 5 al 13. ¿Verdad? Con respecto a la elección y a la predestinación, se pudiera emplear, hermanos, la analogía de una gran nave rumbo al cielo, ¿verdad? Porque Dios escoge la nave, hermanos, que será la iglesia, será su embarcación personal, ¿verdad? Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Y ahí no va a entrar nadie que vaya con mancha. Allí no va a entrar nadie con sus vestiduras manchadas. Todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su capitán pueden hacerlo mediante la fe viva en Cristo, por lo cual van a poder abordarla, y si no, no la van a abordar. O sea, hermano, que si usted no cree en Cristo, si usted no pone en práctica su palabra, si usted no la toma como Él ha dejado en Cristo, no crea que usted va a volar en esa nave cuando Cristo venga a levantar su pueblo. Porque Cristo conoce los corazones, Cristo conoce los pensamientos, y Él sabe quién va a entrar y quién no va a entrar, hermano. Por eso, mientras están en la nave, en compañía del capitán, los santos estarán entre los elegidos. Hermanos, ¿por qué? Porque si optan por abandonar la nave y el capitán, hermanos, dejan de ser parte de los elegidos. La elección siempre es solo en unión con el capitán y su nave, ¿verdad? Porque la predestinación, hermanos, tiene que ver con el destino de la nave y con lo que Dios ha preparado para los que permanecen en ella. Dios invita a todo el mundo, hermanos, a subir mediante la fe en Jesucristo a la nave elegida. A todo el mundo invita.
Somos nosotros los que no queremos, hermanos, subir a esa nave. ¿Por qué motivo somos nosotros? Porque no queremos obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer de nuestras vidas lo que a nosotros nos parece, hermanos. Todo lo queremos a nuestra conveniencia, pero el camino en nuestro Señor Jesucristo no es como a mí me parece, como yo lo piense, es como Él nos ha dejado escrita su palabra. Por eso, hermanos, somos adoptados nosotros los santos, como lo dice Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Verdad? Y como mientras usted no se involucra en el conocimiento de la palabra de Dios, usted no conoce el amor de ese Dios tan grande y poderoso. Usted va conociendo ese amor mientras usted, hermano, va luchando y se va involucrando en el conocimiento de la palabra. Pero siempre vive como maceta porque lo que menos le interesa es conocer la palabra verdadera de nuestro Señor Jesucristo. No queremos, hermanos. Es por eso que como hijos de Dios, una de las grandes revelaciones del nuevo pacto, hermanos, es la verdad de que Dios es el Padre Celestial y los creyentes son sus hijos. Ser hijo de Dios es el privilegio más grande, hermanos, que usted y yo podemos tener, aparte de nuestra salvación que es tan grande, como lo habla Juan 1:2 y Gálatas 4:7. Ser hijo de Dios es la base de la fe y la confianza en Dios, como nos lo habla Mateo 6:25 al 34. Es la esperanza de gloria para el futuro. Como hijos de Dios, los creyentes, hermanos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así lo dice Romanos 8:16-17. Es por eso, hermanos, que Dios desea que estemos cada vez más conscientes por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, de que somos sus hijos, como lo habla Romanos 8:15. El Espíritu hace, hermanos, que clamemos a Él con todo el corazón, Abba Padre, como lo dice Gálatas 4:6. Ser hijo de Dios es la base para ser disciplinados para el Padre. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor y la obediencia nos llevan a la práctica de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y esa es la base para disciplinarnos y para abandonar toda inmundicia que antes practicábamos, porque lo que más le interesa al verdadero Hijo de Dios es agradarle a Cristo sobre todas las cosas, hermano. Porque Él es nuestro Salvador. Amén. La razón de vivir, hermanos, la razón de vivir suya como pueblo de Dios, la razón de vivir mía para servirle al Señor con todo mi corazón, hermanos, es para agradar a Dios sobre todas las cosas. Como nos lo habla Primera de Juan 1:9, y nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Verdad? Aquí no se trata, hermanos, de que nosotros, hermanos, hemos nacido en el camino del Señor Jesucristo. Nos ha limpiado, nos ha purificado, hermanos, y nos ha hecho nuevas personas. Y usted y yo sigamos practicando la mugre que antes practicábamos. Y que usted y yo sigamos adelante, hermanos, con las malas costumbres, con las mañas, hermanos, con las acciones que Satanás había puesto en nuestra mente y en nuestro corazón, creyendo nosotros que eran buenas, pero ante los ojos de Dios, del que murió en la cruz y derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, son malas, ¿verdad?
Dios no puede existir en los que viven en pecado. Por eso usted tiene que reconocer, hermanos. Cualquiera dice, si Dios está conmigo, pero ¿cuál Dios? ¿El que tiene cola? ¿O el gran yo soy que todo lo puede y todo lo conoce? ¿Por qué, hermanos? Porque no puede existir Dios en un cuerpo y una mente llena de pecado y rebeldía y desobediencia. Desde el momento que usted es desobediente a la palabra de Dios, está en pecado. Desde el momento, hermano, en que usted verdaderamente no quiere ni escuchar a Dios, está en pecado. Porque usted no viene a oír al siervo de Dios. Usted no viene a oír al ministro de Dios. Usted viene a oír la palabra de poder, de salvación, de regeneración, de santificación para el bien de su vida, no para el bien de Cristo, ¿verdad? Por eso es que el nuevo nacimiento produce una relación siempre con Dios regeneradora. ¿Por qué? Porque hemos abandonado lo que no sirve, lo que nos mantenía contaminados, lo que nos mantenía con dolor y con tristeza y con angustia, ¿verdad? Por eso es que la meta final de Dios, al hacer hijos suyos a cada uno de los creyentes o de las ovejas, es salvarlos eternamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es que usted caduque la batalla de la fe y que usted reciba el galardón que cuando Cristo venga por su pueblo, o usted va a ser de los primeros en resucitar y entrar a esa nave, hermano, o usted va a volar con él. Pero ahí no van a entrar los mentirosos, los codiciosos, los ambiciosos, los fornicarios, los adúlteros, los desobedientes, hermanos, los rebeldes, hermanos, aquellos hermanos que en ningún momento se preocupan, hermanos, por verdaderamente agradar al Cristo de gloria. Solo queremos como el lagarto, hermanos, bendición y bendición, ¿verdad? Solo queremos, hermanos, que Él mueva sus manos en dirección de nosotros. Pero cuando el azote nos llega, hermano, estamos nosotros que Dios no me escucha. ¿Y cómo le va a escuchar si usted nunca ha querido nada de Dios? Lastimosamente, hermanos, cuando llega el turbón hacia nosotros, cuando llega, hermanos, el huracán, el maremoto, nosotros quisiésemos que nuestro Dios moviese el dedito hacia la dirección de nosotros para que nosotros no sigamos viviendo tales cosas. Pero ahí tenemos que esperar al tiempo de Dios. Y eso es si Él quiere, hermanos. ¿Verdad? Porque como les decía yo la vez pasada, hermano, ¿es un relámpago usted para servirle al Señor? ¿Es una estrella usted para ser obediente a la palabra de Dios? ¿Brilla entre las tinieblas obedeciendo la palabra de Dios? ¿O ni siquiera las tinieblas se dan cuenta, hermano, que usted tiene luz porque no tiene nada? La lámpara se apagó, ¿verdad? Estamos igual que los de afuera, hermanos. Usted tiene que saber que si usted verdaderamente es un hijo o una hija de Dios, que lucha y trata por agradar a Dios sobre todas las cosas, hermano, y corregir su mala manera de vivir, usted tendrá un Dios a su lado que ha dado promesas para darle bendición, hermano, que ha dado Él, hermanos, todo lo que Él, hermanos, ha podido dar, hermanos, para quitar nuestras cargas, hermanos, que cada uno de nosotros cargamos, porque nosotros tenemos un capitán, hermano,
que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, que Él puede gobernar el timón de la barca para donde la barca se haga, hermanos, y la victoria llegue a nosotros, porque Él está con nosotros, hermanos. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es grande y misericordioso, hermanos. Pero nosotros queremos que los demonios huyan y no queremos doblar rodillas, hermanos. Y los demonios no se vencen, hermanos, con palabras humanas. Se vencen con el conocimiento de la palabra de dos filos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Se vencen con rodillas que se doblan, hermanos. Así se vencen, hermanos. Pero lastimosamente, cada uno de nosotros, no estamos nosotros, hermanos, dispuestos a agradar al Cristo de gloria sobre todas las cosas. Muchas veces yo pienso y me imagino, hermanos, que queremos nosotros que Cristo nos agrade a nosotros. Si Él ya le agradó dando su vida en la cruz del Calvario, sin que usted ni yo lo mereciéramos. Hermanos, éramos inservibles. Éramos barro, hermanos. Barro nicolado. Barro charo, hermanos. Apestoso. Con pudrición. Eso éramos. Y Él, por amor a nosotros, dio su vida, hermanos. Porque nuestro Dios es grande y es todopoderoso, hermanos. ¿Quién como Él? Para que cada uno de nosotros estemos afanados por agradarlo sobre todas las cosas. Ese es el amor que nosotros le debemos demostrar a Él. Conociendo, hermanos, que sin merecerlo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Sabiendo que lo hizo por amor. Solamente para que usted fuese perdonado y no se queme en las llamas del infierno. Solamente para que yo haya sido perdonada y no me queme en las llamas del infierno. Lastimosamente, hermanos, tenemos mucho que aprender en el caminar del Señor, pero no ponemos el interés porque no hay amor para Él. No hay amor, hermanos. No hay entrega, no hay obediencia. Pero el Señor nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo, hermanos. Él es grande y es poderoso, hermanos. Para Él nada es imposible, porque Él, hermanos, todo lo puede. Vienen los momentos, vienen los días, hermanos, en que verdaderamente las tinieblas van a prevalecer en este tiempo que nosotros vivimos. Y vamos a desear esa protección divina que viene de lo alto para no vivir las cosas que otros viven, hermanos. Tenemos cada uno de nosotros que saber que para tener la confianza, que para tener la fe, que venga lo que vengan y 1000 y 10,000 caigan, pero nosotros no caeremos. Tenemos que agarrarnos bien, hermanos, de ese Dios que es todopoderoso. Tenemos que luchar por limpiar esas vestiduras. Tenemos que luchar porque Él, hermano, vea su mente y su corazón. Es necesario, hermanos, que hablemos con amor, que hablemos con palabra de Él, para que entiendan y comprendan que no es con espada ni con ejército, es con el poder del Santo Espíritu de Dios,
en que usted y yo vamos a vencer. Es que usted y yo vamos a caducar la batalla de la fe. Es que usted y yo vamos a poder llegar a esa tierra prometida. Y si no, le va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel, que por desobediente, dice la palabra del Señor, que Él dice que puso sus ojos nublados, que Él, hermano, puso sus entendimientos, hermano, que ellos ya ni entendieran ni comprendieran, porque la desobediencia de ellos era muy grande. ¿Verdad? Y aunque Él a ellos vino, hermano, pero también Él tomó ira contra ellos por su desobediencia. ¿Verdad? Y si no, hermanos, ahí tenemos, hermanos, cuántos ejemplos. Empezando los de la hermana de hermanos de Moisés y su hermano, ¿verdad? Las cosas que vivieron por la desobediencia. Pues mire, esos son ejemplos para su vida. Como pueblo de Cristo, esos son ejemplos para mi vida. Para que transformemos nuestra manera de vivir y tratemos y luchar por vivir en una santa y piadosa manera. Agradable al Cristo de gloria sobre todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Amén. Eres grande y eres poderoso, Señor bendito. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que esta palabra llegue a los que no te conocen. Aquellos, Señor, que están alejados de ti, tráelos, Señor, antes que sea tarde. Con obediencia en ellos, Señor. Ayúdalos en tu gran misericordia. Antes que sea tarde, ayúdalos para la gloria de tu nombre. Amén. En Cristo Jesús lo pedimos y en Cristo Jesús lo recibimos. Amén. Amén.